Buenas noches con todos los asistentes a este webinar de deshonestidad, robo y 3D. Mi nombre es Lina Portocarrero, soy la coordinadora académica del Instituto Latinoamericano de Seguros y les doy la bienvenida a este evento que hoy estará a cargo de Carlos Zavala y Rafael Romero. Carlos Zavala, graduado en Ciencias Contables en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, cuenta con diplomado en Seguro de Riesgos Generales por Fasecolda, Colombia. Ha llevado cursos de especialización en riesgos y seguros realizados en Chile, Colombia, México y Perú. Tiene 38 años de experiencia en el mercado asegurador peruano. Actualmente se desempeña como director técnico comercial en áreas de asociados corredores de seguros. Rafael Romero es ingeniero económico titulado de la Universidad Nacional de Ingeniería, ajustador de seguros de ingeniería y lucros cesantes, atendiendo a la fecha alrededor de 15.000 casos de riesgos industriales y mineros. Su experiencia comprende la evaluación de activos y análisis de riesgos, expositor de cursos locales e internacionales. Tiene 43 años de experiencia en el rubro de seguros. Actualmente se desempeña como gerente general de Romeros Ajustadores Advanced Global Service. Ahora los invito a ambos a iniciar el evento y a los invitados a dejar sus preguntas y comentarios en el chat del Facebook. Adelante, Carlos, adelante, Rafael. Ok, amigos, buenas noches. Gracias, Lina, por el pase. Bueno, hoy día vamos a conversar, vamos a hablar de los seguros de robo, deshonestidad y 3D. Tenemos una hora obviamente, para hacer una especie de introducción, un conversatorio en todo caso, para efectos de que darles a ustedes las pautas de lo que podrá ser, o lo que va a ser el curso en sí, el seminario que vamos a preparar con Rafael en los próximos días, ¿sí? Entonces, sin más preámbulo, quisiera empezar simplemente con nuestra primera sesión, que es el seguro contra robo, ¿no? El seguro contra robo, tenemos como objetivo conocer los alcances de la póliza convencional de robo y asalto, principales campos de aplicación de la póliza. Vamos a ver una definición de coberturas, principales exclusiones, cuál es la materia del seguro y cuáles son las modalidades de aseguramiento. ¿Por qué el seguro contra robo? Siempre nos hemos puesto a pensar yo me he encontrado muchas veces en todos los años estos que venimos en el negocio, y Rafael también no me va a dejar de mentir en este aspecto. Muchos creen que a veces uno compra un seguro todo riesgo para un edificio y dicen, oye, pero ¿por qué el robo? Y el robo está cubierto el robo, ¿no? Y no es así, ¿no? Entonces, el seguro contra robo es un seguro específico, ¿no? Y tiene que ver con que sabemos, está plenamente identificado, sabemos que escapa al control del asegurado porque muchas veces tiene que estar demostrada la violencia, algo que el asegurado no puede controlar, y obviamente es una exclusión expresa de la póliza de incendio a todo riesgo. Entonces, es necesario, cuando nosotros adquirimos un seguro contra incendio y queremos asegurar nuestros contenidos, que completemos esas coberturas con una póliza de seguros contra robo. Si no, simplemente este riesgo no va a estar cubierto. ¿Cuáles son las principales características? Bueno, definitivamente el seguro contra robo es a riesgo nombrados, ¿no? Después vamos a ver por qué decimos que es una póliza a riesgo nombrados. Se asegura solamente contenidos dentro de los predios, aunque también hay ciertas extensiones y ciertas condiciones que las compañías de seguros están dispuestas a ofrecer, porque así también se los permite sus contratos de reaseguro. Hay varias modalidades de aseguramiento, ¿no? Que vamos también a tocar, y qué bienes podemos asegurar bajo convenios especiales. ¿Ok? Permíteme agregar algo, Claro, Carlitos. por supuesto, Rafita. Bueno, la póliza robo es una póliza que en Perú tiene, pues, o viene vendiéndose en el mercado desde los años 60, ¿no? La primera compañía de seguros que vendió esta póliza fue una compañía que se llamaba Atlas, Compañía de Seguros, Lo quien que es tuvo Generali, la... digamos. Ah, Lo que es Generali después. O bueno, fue Atlas era después, Generali. así es. Ajá. Atlas fue la primera compañía que tuvo una sección de robo, porque se calificaba que el riesgo de robo pues era un riesgo importante que había que cubrir
y que, digamos, llegaba al mercado para, digamos, cubrir la necesidad de las empresas, a fin de que, digamos, ellos tengan protegido su patrimonio frente a hechos de robo o robo por asalto, ¿no? Entonces, desde el primer momento de la emisión de la póliza, el condicionado general fijó como meta amparar las modalidades de robo definidas como robo con fractura o robo por asalto, con algunas modalidades adicionales, ¿no? Que pero en el fondo estas las podemos calificar como robo con fractura y robo por asalto. Correcto. Cualquier otra modalidad de robo estaba explícitamente excluido de la cobertura. Mejor dicho, la póliza señala que se amparan los hechos de robo con fractura o robo por asalto y quedan excluidos de la cobertura cualquier otra modalidad pues distinta a esta, ¿no? Y la idea era cubrir los robos con evidencias de violencia para incursionar a los locales, ¿no? Claro, claro. Entonces, y se aseguraba solo los contenidos de locales, o sea, aquellos bienes que estaban contenidos dentro de Netamente los dentro de los predios, predios. Ujú. claro. Y con el transcurso del tiempo se fue aclarando pues que se amparaban adicionalmente bienes que podrían estar a la intemperie por la función que desempeñaban, ¿no? Y que por razones obvias no podrían estar pues dentro de los locales, ¿no? Claro, claro. Y como dice Carlos, hay varias modalidades de aseguramiento y hay coberturas especiales para bienes específicos bajo condicionado especial, ¿no? Disculpa que te haya quitado la palabra, Carlos. No, 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 por favor, si esto, de eso se trata, justamente para hacer esto un poco más agradable, si no, se vuelve algo un poco muy monótono, ¿no? Este, efectivamente, como dices tú, sabemos que el seguro, por ejemplo, donde terminan las coberturas de una póliza, empiezan las otras, ¿no? Las otras coberturas. Sin embargo, es importante señalar que las otras pólizas, por ejemplo, transportes, las de ramos técnicos como TREC, las pólizas de equipo electrónico, ya traen la cobertura de robo incluida, ¿no? Porque básicamente creo yo que el robo, a pesar de que pareciera de que no es un riesgo en cierta forma tan importante, llamémoslo así, sí es importante porque es gravitante, ¿no? O sea, creo, si uno tiene temor, si tú dices, oye, ¿por qué aseguro mi carro? Porque tengo temor que me lo roben. ¿Por qué aseguras tu equipo electrónico? Porque nadie piensa que se va a incendiar o tal vez que le vaya a fallar algo, ¿no? Que se lo puedan robar, ¿no? Tanto los equipos que uno pueda tener, como también inclusive los inmuebles, las casas, ¿no? ¿Por qué aseguras tu casa? No, que también se pueden meter delincuentes y pueden robarme mis cosas. El transporte, en el transporte tú aseguras tu mercadería y también siempre tienes pensado o piensas de que puede existir un riesgo de robo, ¿no? Entonces no deja de ser un riesgo, pues, importante en realidad, ¿no? Muy bien. ¿Qué cosa se requiere para tomar este seguro? Pues bueno, todos sabemos de que para nosotros poder tomar un seguro necesitamos identificar netamente qué cosa es lo que queremos asegurar. Eso lo sabemos perfectamente. Pero el seguro de robo tiene una particularidad que de hecho hay que tener una póliza contra incendio, ¿no? Hay que identificar el giro del negocio porque hay giros de negocio que de hecho tienen mucha más agravación y esto es porque el material o los bienes que se aseguran tienen alta rotación y eso se llama identificación del bien, ¿no? Cuánto se vende, cuánto se puede perder y el tamaño, ¿no? Porque hay objetos o hay bienes que por su tamaño, no es que sean, o sea, tengo que como quien dice, por el tamaño vale poco, sino al contrario, ¿no? Por el tamaño es fácil transportarlo y puedo llenarme de muchos, puedo apropiarme de muchos objetos pequeños, pero valen regular, ¿no? Hay que especificar el lugar del seguro, hay que establecer los montos por asegurar, hay que evaluar cuál es el riesgo objetivo y cuál es el riesgo subjetivo, y por último, qué medidas de prevención y protección tiene el local. Los campos de aplicación, como en todos los riesgos patrimoniales, hablamos de industrias, comercios, servicios, casas de habitación y residencias. Siempre estos seguros, incluyendo los que después vamos a ver rápidamente, como los de bancos y financieras, no están incluidos dentro de estas líneas de negocio, porque sabemos que tienen un seguro especial que se llama la famosa 3B, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Cómo definimos el robo? El robo
conversamos en la mañana también con Rafa y decíamos, es la apropiación ilícita. Siempre, pero esto nos podría llevar un poco a confusión, porque apropiación ilícita pueden cometer también trabajadores dentro de una empresa y también es una apropiación ilícita. Y llegamos a la definición que efectivamente es una apropiación ilícita. Tanto los trabajadores como delincuentes, personas ajenas a la empresa, pueden cometer apropiación ilícita. Y en eso se diferencia lo que es robo. En robo, la apropiación ilícita tiene que ser de afuera de la empresa para adentro. O sea, gente que no tiene ninguna relación con el asegurado, que son los delincuentes, ¿no? Gente que está, como quien dice, por un camino equivocado y qué sé yo, y obviamente a través de amenaza, violencia y fractura o deteriorar las cosas, tratan de cometer su hecho delictivo, que es apropiarse pues de los bienes de quien les han apuntado a ellos en la mira para poder apropiarse de sus bienes, ¿no? Hoy día en la mañana vi que un delincuente entraba, lo filmaron, un delincuente entraba a un local, a una barbería, y a un niño de 5 o 6 años, creo, porque no tenía más de 10, el delincuente sin mayor reparo agarró, le arranchó el celular, asaltó a otras personas, pero creo que, bueno, después veremos que en realidad estas cosas se están escapando ya como quien dice, de control, ¿no? Y lamentablemente es lo que nos está tocando vivir en la actualidad. En esta diapositiva ustedes ven dos modalidades, la fractura y el asalto, y lo que Rafael comentaba de que la modalidad se llama robo y o asalto, porque el robo trata directamente de la fractura de la violentación del predio, lo que contiene el bien, a través de ruptura, de cerraje, qué sé yo, y el asalto, que es a través de medios, digamos, en medios que combinan, asustan, ¿no? Presionan a una persona para que deje sus pertenencias porque está siendo amenazada con un arma de fuego o un arma blanca, ¿no? Por eso se llama robo y o asalto. Tenemos también cuáles son los bienes que podemos asegurar. Ya hemos comentado también que todos los bienes que estén contenidos en locales cerrados que cuenten con protecciones normales, como techos, paredes, puertas y ventanas, o sea, para poder centrar o cerrar un seguro contra robo, definitivamente tenemos que pensar que estamos hablando de mercadería, bienes contenidos dentro de un local, dentro del predio, y que esté protegido por techos y paredes, ¿no? La extensión de cobertura para bienes en intemperie por su uso, aunque en la mayoría de casos esta cobertura podría quedar solo limitada por asalto, ¿no? Digamos, si yo tengo, oye, yo voy a los famosos bienes que están en vitrina, ¿no? Dice, oye, eso está fuera del predio, no debería tener cobertura, y vamos a ver que efectivamente las pólizas de robo excluyen todos esos tipos de bienes que están en vitrinas, en mostradores, y que están fuera del predio. Pero obviamente se pueden acomodar bajo convenios especiales y limitar las coberturas a solo por asalto o fijando un monto específico, ¿no? Sería importante, Carlitos, Sí, sí, te iba a aclarar a decir, la sí, gente, Rafito, dale. aclarar que lo que ampara la póliza son bienes contenidos en locales cerrados, ¿no? Que cuenten Correcto. con protecciones normales. Pero, ¿qué significa un local cerrado? Un local cerrado es un local techado, ¿no? Así es. En primer lugar. Y en segundo lugar, debe tener pues protecciones normales que cubran sus paredes, puertas y ventanas, ¿no? Paredes, bueno, ladrillo, puertas de metal, de qué sé yo, de madera, ventanas Sí, lo mismo. efectivamente. Entonces son el ámbito del seguro, el local asegurado es el local cerrado, ¿no? Ese local cerrado. Y justamente la condición de cobertura de la póliza es que para ingresar al local cerrado tienen que haber signos de violencia. Y a Claro. esa presencia de signos de violencia para ingresar al interior es lo que llamamos robo con fractura, Así ¿no? es, así Y es. y hay otra modalidad de robo, obviamente, si yo ingreso a una planta y toco el portón, ingreso en tropel, como hacen usualmente los delincuentes, bueno, ese Correcto. es un robo por asalto, ¿no? Es Asalto. un robo por asalto. Y obviamente, usando la intimidación o la violencia, van a ingresar a los locales cerrados para apoderarse de los bienes, material seguro, ¿no? Correcto. Eso es básicamente. Ahora, el local
no solamente tiene protecciones normales, sino protecciones especiales. ¿Y Ujú. cuáles serían las protecciones especiales? Por ejemplo, podría ser el sistema de alarma, ¿no? Antiintrusión, puede ser pues un cerco eléctrico Claro. u otras cosas que en el momento de la inspección de riesgo el asegurador considera pertinente que el asegurado los implemente para que el riesgo sea asegurable, ¿no? Hay locales que de por sí son sumamente vulnerables, entonces la compañía de seguros con su inspector de riesgos suele hacer la visita para hacer una evaluación de riesgos y físicamente en el sitio y poder establecer en qué medida van a mejorar pues ese local para que sea asegurable, ¿no? Porque digamos, con ello permitiríamos superar su vulnerabilidad, ¿no? Correcto. Sí, Carlitos, sí, sí. Tú- gracias, gracias, Rafito. No sé si tú te acuerdas, bueno, nosotros que hemos visto los antiguos tarifarios de APC autorizados por la SBS, hablaban de Correcto, categorías de construcción, ¿no es cierto? así Y es. sabemos que las categorías de construcción en incendio eran pues lo que eran de paredes y techos de concreto, ¿no? Claro, Y esas eran de primera categoría, y las de segunda categoría eran aquellas que tenían paredes de concreto y techos de calaminas, ¿no? Creo que por lo general naves industriales, ¿no? La de tercera, cuarta y quinta ya sabemos pues cuáles eran de adobe, quincha y madera, maderita y no sé cuánto. Pero claro, en robo, increíblemente, los locales de primera categoría eran, como decía la póliza de, o perdón, como decía la primera categoría en incendio, pero si no tenían las puertas y las ventanas protegidas por rejas de fierro, pasaban a ser de segunda categoría. Entonces, porque si tú tenías una puerta de madera, ¿no? Sin protección, ya era automáticamente para robo de segunda categoría. sí, había, como tú bien dijiste, Mm. para calificar el riesgo y para tarifar, como Para decíamos, ¿no? tarifar, Había exactamente. una tarifa en el mercado, se llamaba tarifa de robo, y esa tarifa la manejaba un comité de robo de la PC, ¿no? Sí. Entonces, y para eso se analizaba el giro del negocio, como tú dices, el tipo de bien, ¿no? Que estaba ahí, Ujú. la construcción, ¿no? Y la ubicación del También, riesgo, ¿no? también la zona que decían zona Zona, uno ¿no? 2 o 3, ¿no? Que era más agravada. Correcto. Entonces, se tenía en cuenta esos elementos de juicio para calcular la tarifa técnica y según la medida de seguridad con que contaba el local, se le hacía pues un descuento, ¿no? Así es, así es. O sea, le hacía, y si por ejemplo el local tenía sistema de alarma y vigilancia, se hacía un descuento Un descuento. para obtener una tasa que aplicara a ese riesgo específico, ¿no? Así Correcto. es, cuestión de Increíble, historia ¿no? ya. Son cosas de historia. En algún momento comentaremos de eso también, sí, claro. Bueno, ya hablamos de cuáles son los detalles de los bienes para asegurar. La materia de seguro en realidad se divide en dos, en robo. Tenemos el contenido, donde vamos a tener la declaratoria de muebles, útiles en serie, maquinaria, equipo, existencias, las existencias divididas en materia prima, productos en proceso, productos terminados, y lo que es dinero. Lo que es dinero entre local, lo que es dinero en tránsito. El dinero entre local estará cubierto en caja chica o en caja fuerte, y el dinero en tránsito en poder de cobrador, vendedor y remesas a los bancos, ¿no? Hay que aclarar acá que después el dinero tiene una modalidad de aseguramiento que la vamos a comentar seguidamente. Las modalidades cubiertas y principales exclusiones son estas, o sea, por eso dijimos que robo era una póliza de riesgo nombrado, es el robo con fractura o tentativa. ¿Por qué decimos tentativa? Porque si el delincuente quiere entrar a un predio, rompe la puerta y por A o B no puede cometer el delito y tiene que salir, sea por medidas de protección, por la alarma, qué sé yo, estaría cubierta la ruptura de la puerta, ¿no? Porque eso es lo que llaman daños al inmueble, ¿no es cierto? O deterioros al inmueble, ¿no? Interiores al inmueble, por si acaso, Sí, Carlitos, esa es una cobertura, una cobertura de gracia que claro, brinda la ya, póliza, porque así es. obviamente en una póliza de robo no podemos asegurar edificios, ¿no? Sino Así lo que se es. pretende es cubrir esa pérdida por deterioros causados por los delincuentes para ingresar al local, dado que la materia del seguro son cosas de contenido, ¿no? No es el local propiamente Correcto, dicho. Entonces correcto. hay una cobertura de gracia para los gastos relacionados con la reparación de los deterioros al inmueble, ¿no? Correcto. Después tenemos la modalidad de escalamiento, que es con habilidad personal. Obviamente el delincuente tiene que dejar huellas visibles de esto, pero en base a habilidad personal sube y trepa el predio y se introduce en el mismo, ¿no? El asalto, que ya hemos dicho que en base con
arma de fuego, arma blanca y amenaza de la vida de la persona, es que comete el asalto, y la famosa introducción furtiva, que es cuando el delincuente pernocta en el local y se queda sin que nadie lo vea, se esconde y posteriormente se apropia de los bienes que están dentro del predio, pero tiene que salir por medios violentos del local. Sí, ¿Ya? Carlitos, por ejemplo, mira, ahí en realidad, fíjate, lo que estás exponiendo, robo con fractura o tentativa. Condición o peculiaridad o característica. Tiene que haber fracturas sobre puerta, pared, ventana, techo. El escalamiento también está amparado, pero tiene que haber huella de Pues, violencia para incursionar al local. así es. Y luego viene el asalto y la introducción furtiva, bueno, es la introducción subrepticia del delincuente al local, pero para que salga tiene que haber algún signo de violencia sobre las protecciones normales del local, ¿no? Ah, En claro, el claro. fondo, la modalidad uno que es robo con fractura, es lo mismo que escalamiento, donde debe haber violencia de evidencia sobre el local, igual la introducción furtiva, violencia sobre el local, ¿no? En realidad es robo con fractura y el otro es el asalto, ¿no? Dos modalidades de Son dos, aseguramiento, dos claro, son las modalidades dos básicas, pues llamémoslo así. claro, así es, así es. Perfecto. Muy bien. Principales exclusiones, bueno, de hecho, cualquier modalidad, lo que tú comentaste, cualquier modalidad de robo que no definida en la póliza como riesgo cubierto, la pérdida por robo derivada de un incendio, explosión, terremoto, porque estos riesgos tienen su origen, es más una cobertura de daños y tienen que estar cubiertas por una póliza a todo riesgo. Riesgos políticos, igual, extorsión, secuestro, el lucro cesante o la pérdida de ganancias a consecuencia de, y la pérdida atribuida a la negligencia del asegurado y o a la inobservancia de las prescripciones de seguridad. Esto implica, por ejemplo, pues que alguien se vaya de su casa y deje sin querer la puerta abierta, ¿no? Eso es una negligencia, o una ventana por donde puedan O incursionar si los... no, si el asegurado no cumplió con las medidas de seguridad que obliga una cláusula de garantía, ¿no? Acá, por supuesto, exactamente. La Muy pregunta bien. también sería, Carlitos, pertinente, disculpa la interrupción. A Dale, ver, dale, dale, dale. ¿por qué no estarían para un hecho de robo derivado de un incendio? O sea, se produce el incendio y Ujú, obviamente los delincuentes van y roban. claro. ¿Por qué podría darse ese Mira, caso? yo creo particularmente que es un hecho que a la final en verdad está definida así en la póliza, no es una consecuencia, o sea, está enmarcada dentro del condicionado de la póliza de incendio, que el robo no es materia de cobertura, y de hecho si hay un incendio y hay un robo posterior no está cubierto, pero yo entendería que el local, al ocasionarse o al ocurrir un incendio, de hecho ya no hay control de seguridad. Entonces, obviamente está expuesta a una cobertura que ya no deja de ser un riesgo, sino es un hecho inminente de que puede cometerse un robo y en consecuencia las Claro. pólizas de seguro cubren riesgos, no cubren hechos concretos que puedan Y ocurrir, es ¿no? un riesgo vulnerado, ¿no? Es un Ah, riesgo que tiene es un una riesgo. mayor vulnerabilidad, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Esa es la respuesta. Así es. Muy bien. Luego, acá tenemos las modalidades de aseguramiento, lo que conversábamos, ¿no? En realidad existen tres modalidades de aseguramiento, ¿sí? Que son cuatro en realidad, porque ahí hemos puesto cuatro nosotros, en esta línea de negocio para poder establecer la suma asegurada y tomar un seguro contra robo. Estos son valor total, que se asegura el 100% de los bienes por asegurar, el valor parcial, que se asegura un porcentaje, el primer riesgo relativo y el primer riesgo absoluto, que es exclusivamente para dinero y sublímites específicos o coberturas especiales. En el mercado, obviamente, la modalidad de valor parcial se ha dejado de usar porque en cierta forma no era muy atractiva para el asegurado porque establecía siempre el infraseguro en el momento del siniestro y en realidad una póliza primer riesgo relativo lo que hace es establecer el infraseguro al momento que se toma la póliza. Entonces el de valor parcial no tenía mucha razón de ser y quedó dejado de lado, como vamos a ver posteriormente en la póliza, en el seguro de deshonestidad, que el seguro nominativo también ha quedado muy relegado y ya no se utiliza, ¿no? Entonces, básicamente, en el mercado actual solamente hay las modalidades de valor total y la modalidad de primer riesgo relativo, que es el que tiene relación con el valor declarado, o sea, conocemos el valor declarado, y el de primer riesgo absoluto, que definitivamente es seguro a un monto específico sin necesidad de aplicar infraseguro hasta tanto. O sea, una responsabilidad, la máxima responsabilidad que la compañía, en acuerdo con el asegurado, establecen para efectos de limitar en caso de un siniestro, ¿no?
¿Cómo valorizamos los bienes? Bueno, acá los bienes los hemos dividido en mercaderías, maquinarias, equipos de oficina y dinero. En el curso vamos a ver definitivamente un poquito más al detalle esto, pero simplemente para decirles que las mercaderías se aseguran a valor de costo puesto en almacén, ¿no? El valor de costo, colocar ahí la mercadería para poder venderla, y las maquinarias y equipos de oficina se aseguran a valor de reposición, o sea, al valor actual que tienen, y el dinero al valor nominal, ¿no? O sea, lo que se tiene el dinero eso es lo que se asegura, ¿no? ¿Ok? No sé, Carlitos, o perdón, no sé, Rafito, si quieres adicionar algo acá. Sí, bueno, la ideal es, bueno, mercadería siempre se va a valorizar al costo porque siempre la mercadería tiene que estar nueva, ¿no? De eso no hay Claro. mayor discusión del valor que se debe usar. Ujú. Lo importante es que para el rubro de máquinas, equipo de oficina y o de producción se asegure el valor de reposición a nuevo. Por Yo, lo tanto, se tiene que declarar también el valor a nuevo, ¿no? Y yo hay te... Sí, sí, dale, dale, dale. Yo tenía una pregunta que después te la voy a hacer. algunas compañías dicen, oye, yo te aseguro a valor de reposición Mm. durante los 2 primeros años, ¿no? Claro. Ay, claro, Eh, claro, exactamente, ¿no? Para que en 2 años no se aplique depreciación, digamos, ¿no? claro, por Ya. ejemplo, ¿no? Pero ahí yo pienso que con una condición especial podríamos asegurar a valor de reposición para que el pobre asegurado tenga siempre posibilidad de recuperar, ¿no? Su valor de Claro. reposición o el valor del bien, ¿no? Porque luego, cuando se hace la liquidación, de todas maneras le van a aplicar un deducible, que es generalmente 10%. Entonces él de por sí ya va a tener desventaja para poder reponer los bienes, ¿no? Obviamente. Entonces, la idea es que él pueda resarcir su patrimonio perdido. Ahora, yo siempre he escuchado que obviamente la mercadería se asegura a valor de costo puesto en almacén porque se entiende que es la mercadería que yo voy a vender, ¿no es cierto? O sea, no Claro, debería asegurarla con el valor de venta adicional, claro. ¿correcto? Porque obviamente la póliza de robo no cubre el lucro cesante, ¿no? Sigamos, y ahí venía la pregunta, digamos que si yo estoy en un almacén y ya tengo una mercadería vendida, pero la tengo guardada porque mi cliente todavía no la recoge por algo de motivo y me la roba. Lo lógico sería pedir ahí una cobertura, o sea, una indemnización a valor de venta, lo que yo ya la vendí. Podría ser, o no. Ahí hay que especificar en primer lugar en la póliza que se trata de que también ampara bienes de propiedad de tercero, ¿no? Claro, claro, Importante. exactamente, ¿no? Porque sí podría haber, yo demuestro la factura o la orden de venta que ya lo vendía a un precio y ese es el valor real que tendría, ¿no es Pero en cierto? realidad ahí habría que considerar bien quién tiene el interés asegurable, Claro, ¿no? claro, 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 claro. Porque si el interés asegurable o el asegurado, o perdón, el propietario de la mercadería Tiene, tiene- no lo recogió a tiempo, ahí vienen otras cosas, ¿no? claro, tiene Ya, mucha lógica lo que tú dices, porque, ¿cómo se llama? El hecho de que la mercadería, yo ya la vendí, o sea, ya está ese precio, ya está ese valor, pero el interés es de quien es propietario. A mí lo que claro, me interesa, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo. A claro, mí ya me pagó el cliente, entonces yo ya tengo mi plata ganada, por decirlo así. O él siempre me va a pagar eso. claro. Muy bien. Bueno, selección de los riesgos. En robo existen dos formas de seleccionar los riesgos, que es el riesgo físico objetivo o el riesgo moral o subjetivo. Simplemente para diferenciarlos, el riesgo físico objetivo trata de ver el riesgo físico o material, el que podemos tocar y ver. Y el riesgo subjetivo es aquel que no se puede tocar ni medir, ¿no? Siempre decimos que el riesgo moral o subjetivo es un riesgo completamente difícil de calcular o estimar porque no tenemos valor, no tenemos costo, es simplemente una presunción de lo que podría ser, ¿no? Pero en robo es muy importante conocer o tratar de identificar cuánto de peso hay de riesgo subjetivo, porque el riesgo objetivo o físico sí lo conocemos porque tiene valor. Inspecciones y medidas de seguridad, bueno, de hecho, como comentó también Rafael, en estos seguros que cubren bienes patrimoniales, son seguros que de hecho requieren que la compañía de seguros inspeccione los locales, vea de qué se trata, qué medidas de protección tienen, y son muy importantes para efectos de que el suscriptor pueda tomar una decisión en base a que si acepta o no acepta el riesgo o bajo qué condiciones, ¿no? Hay medidas de protección, ustedes acá hay unas figuras donde pueden ver todas las medidas electrónicas que tenemos de protección y obviamente la protección de rejas para evitar la vulnerabilidad de la fractura, ¿no? Eh,
luego vamos a ver cuando tengamos en el curso, veremos ahí cómo se dividen las medidas de protección, ¿no? Medidas activas y pasivas, que lo veremos con mayor detalle. Principales cláusulas, bueno, las cláusulas que se utilizan más que nada en los seguros contra robo, tienen que ver muchas con dinero, condiciones para el dinero, que tienen que ver con dinero efectivo, valores dentro del recinto asegurado, ¿no? Específicamente para ver dónde va a estar ubicado, si es dinero en caja chica, caja fuerte, caja de caudales, caja en bóveda, y ver qué características tiene cada caja, eso es importante. El dinero y efectivo y valores en tránsito, bajo qué condiciones se establece el dinero en efectivo, ¿no? La persona no puede transitar más de 500 metros, tiene que ir directamente al local o al predio o al sitio donde está yéndose o dirigiéndose. Entonces, ciertas condiciones que se establecen dentro de esta cláusula. El dinero en efectivo en poder de cobradores y vendedores igual similar, pero para efectos de establecer montos que cada cobrador vendedor debe tener y cómo debe de actuar para efectos de que la cobertura no se pierda, ¿no? Dinero y valores de propiedad de terceros, dijimos también de que puede haber cierta responsabilidad que el asegurado asuma bajo esta póliza, dinero de propiedad de terceros, pero tenemos que ser conscientes que ese dinero tiene que ser pues un dinero relacionado al giro del negocio de la empresa, ¿no? Condiciones de seguridad para el transporte de dinero, o sea, qué condiciones se ponen, los límites que conocemos o que siempre establecen las compañías en condición de garantía. Ya vamos a ver en el curso, comentaremos si bajo digamos, los límites que ponen hasta $3.000 una persona, hasta $6.000 dos personas, hasta $10.000 tres personas, y esas condiciones limitan el hecho de que si hay un siniestro, si se pueda establecer qué condiciones para efectos de que el cliente no se quede sin cobertura, ¿no? Pero muchas compañías establecen esta condición como medida o como cláusula de garantía. ¿Ya? Es importante cumplirla porque pues se puede perder en una eventualidad en la cobertura al 100%. Carlito, discúlpame, antes de que interese a la cláusula de reposición, lo que hay que destacar es que lo que hemos enumerado o lo que has enumerado tú anteriormente son distintas exposiciones a riesgo. Así es. Qué bueno y necesaria conocerlas al detalle, de dónde se inicia la cobertura y dónde finaliza la cobertura de cada uno de ellos, en qué consiste la exposición a riesgo y bueno, y cuáles son las medidas de seguridad que obliga a la póliza, ¿no? Eso obviamente se va a explicar ampliamente en el curso, ¿no? Perfecto. Y hablamos de la cláusula de reposición, que también tú lo habías comentado anteriormente, que establece, pues, es como una cláusula de reemplazo, pero no específicamente con la reemplazo, porque la reemplazo no tiene un límite de años de antigüedad. La cláusula de reposición, como en ramos técnicos, establece que ¿cómo se llama? El siniestro, en el momento que ocurra, un bien puede pagarse a valor de reposición al nuevo hasta, dependiendo de la condición que diga la cláusula y que el plazo que dé la compañía, hasta 2 o 3 años de antigüedad máximo, ¿no? Entonces, sin aplicar depreciación. Pasada esa fecha, la antigüedad del bien, se aplicará la depreciación correspondiente. Muy bien, hasta aquí es la sesión 1. Entramos a la sesión 2, que es el seguro contra deshonestidad. Y vamos a ver rápidamente, conocer los alcances de la póliza convencional de deshonestidad, principales campos de aplicación también, cuáles son las principales exclusiones, la materia del seguro y la modalidad de cobertura que tenemos, que yo les adelanté algo por ahí, que es la nominativa de puestos y cargos y comprensible. ¿Cómo definimos deshonestidad? Hablamos de que también es una apropiación ilícita, ¿no? Pero consiste en la acción de un trabajador o varios trabajadores de una empresa de apoderarse para su propio beneficio de las cosas, bienes, dinero, valores, que es patrimonio de la empresa, sin el consentimiento de su propietario o poseedor, por medios ilegales, ocasionando una pérdida económica. Ocasionando una pérdida económica para el asegurado, y ellos tomando esa parte o como un enriquecimiento. Yo en algún momento pensé, ¿por qué siempre dicen de que el trabajador tiene que tener un enriquecimiento con esa apropiación que hace? Porque si no podría malentenderse, o pienso yo, es una opinión personal también, que podría entenderse como que es un daño malicioso y no es una deshonestidad, ¿no? Porque el hilo está muy cerca, ¿no? Muchos trabajadores pueden cometer un acto deshonesto, rompiendo algo o malogrando una maquinaria, por decir, y no tienen ningún enriquecimiento con eso. O si se apropian de una laptop o de dinero, ahí sí hay un enriquecimiento, y eso es lo que, desde mi punto de vista, diferenciaría y se aclararía por qué en deshonestidad tiene que tener el trabajador un enriquecimiento.
en base a esa propiedad, esa apropiación ilícita. ¿Cómo definimos el trabajador? Cualquier persona natural que durante el curso ordinario del negocio presta servicios al asegurado y que esté remunerado a sueldo, jornal y comisión y que tenga una relación continua de dependencia y que el asegurado tenga el derecho de dirigir permanentemente mientras desempeñe su labor. En el curso veremos, obviamente, con un poquito mayor detalle, que también pueden estar ahí incluidos otros trabajadores que los condicionados en la actualidad permiten que formen parte de la cobertura. El campo de aplicación, tal como la póliza de robo, es para industrias, comercio y servicios, ¿sí? Acá no hablamos de domiciliario porque, aunque hay pólizas domiciliarias que cubren, tienen un pequeño límite de deshonestidad para cubrir deshonestidad de los trabajadores del hogar, pero si no es en domiciliario, las pólizas convencionales de deshonestidad no amparan deshonestidad para residencias, ¿sí? Bienes asegurados, exactamente como hablamos en la póliza de robo también, hablamos de contenidos, o sea, todos los bienes activos y materiales que están dentro del predio, sean muebles útiles en series, maquinarias de equipo, existencias, y también lo que es dinero. Las materias aseguradas en este tipo de seguros están referidas principalmente a contenidos y a todos aquellos bienes que puedan ser convertibles en dinero y contribuyan a que el trabajador, al apropiarse en forma ilícita de ellos, pueda conseguir, pues, algún tipo de beneficio económico, ¿no? Vamos a ver también en la póliza que hay ciertos activos que tienen valor para el asegurado que se van a poder suscribir, ¿no? Dentro del condicionado lo especifica, pero hasta ciertos montos, ¿no? O sea, no sé, pues una joya, o sea, algún bien que sea de propiedad del asegurado, que sea, por ejemplo, algún registro que valga, que le valga al asegurado y que el trabajador se apropie de estos registros, se van a fijar montos, pero a primeros riesgos absolutos definitivamente, ¿no? Muy bien, el descubrimiento de la pérdida, también vamos a ver al detalle, porque hemos visto que yo particularmente siempre he suscrito pólizas de deshonestidad, de robo y todo lo demás en forma ocurrencia, pero también hay condicionados en el mercado que es por forma de descubrimiento. En el curso veremos cuál es la diferencia entre estas dos. Ya no es complicado, pero sí vamos a ver porque no todas las compañías ofrecen estas dos formas de cobertura, ¿ya? Y para el cese o término de la cobertura también vamos a ver que hay momentos específicos donde la cobertura se termina. No necesariamente tiene que haber pasado la vigencia de la póliza para que la cobertura termine. Por ejemplo, ¿no? Si un trabajador comete un delito, una apropiación ilícita y se indemniza, se supone que ese trabajador ya no debe continuar en el precio. Entonces, si el trabajador continúa y vuelve a robar, la compañía está en el derecho de decirle esa cobertura ya no va. ¿Correcto? Principales exclusiones, de hecho, la incompetencia del trabajador, ¿no? Porque el trabajador se puede equivocar sumando y puede ocasionar una pérdida inconsciente porque en base a un error que tuvo, ¿no? Falsificación, fraude o robo cometido por el propio asegurado o cualquier socio, accionista, ¿no? Esto tiene que ver con el dolo, o sea, nadie puede hacerse daño o autodañarse, como quien dice, ¿no? Pérdidas fundamentadas en inventarios y estados financieros. Si bien es cierto que las normas mínimas de control establecen de que hay que llevar ciertos controles para poder establecer cuando hay una pérdida, pero eso no quiere decir que si hay una pérdida o el balance salió mal, la utilidad se bajó, digan, hay deshonestidad, ¿no es cierto? Eso es consecuencia de algún hecho económico que tienen otro significado y no necesariamente es un punto para decir que es por deshonestidad de los trabajadores. ¿Sí? Guerras, conflictos armados, terrorismo, o sea, todo lo que es riesgo político tampoco forma parte de la cobertura de deshonestidad, vandalismo, hurto simple, hurto agravado y su intento, obviamente el robo no tiene nada que ver acá, ¿no? Y la colusión de trabajo con el asegurado, familiares del asegurado y accionistas, tampoco está cubierto, ¿no? Porque hablamos de que, de hecho, no puede, pues, estar coludido el dueño de la empresa con el acto deshonesto. Las modalidades de cobertura, veremos al detalle también cada una de estas. En realidad son tres: la nominativa, que ha perdido mucha vigencia en el mercado. ¿Y por qué ha perdido vigencia? Porque unos decían antes de la nominativa, ¿a quién asegura? Asegura a la persona. ¿Y por qué a la persona? Porque tiene nombre propio. El seguro de deshonestidad se emite a nombre del señor Carlos Zavala, por ejemplo. ¿Y quién es el señor Carlos Zavala? Es el cajero de la empresa. ¿Pero por qué lo asegura el señor Carlos Zavala?
¿no? Porque el asegurado puede pensar de que él puede robarle. Entonces todo el mundo decía, pero como, ¿para qué tienes a alguien que piensa que te va a robar? No, no tiene lógica. Entonces, muchos, o sea, se ha un poco, se ha perdido el uso de esta modalidad, ¿no? Ya lo tocaremos, ya lo conversaremos ahí en el curso. Después tenemos el de puestos y cargos, en donde se aseguran en un mismo puesto a todos los trabajadores que hay ahí. Si son 10 cajeros, 20 vendedores, 10 cobradores, 4 almaceneros, se tiene que asegurar la totalidad y veremos después, veremos si es que se aplica o no se aplica en Interseguro, ¿sí? Como un, discúlpame, Carlito, Sí, como sí, un dale, dale. adelanto a lo Sí, que se va a exponer. La modalidad de puestos y cargos, desde el inicio de su fundación, de su creación, digamos así, estaba destinado pues a cubrir ciertos puestos y cargos de la empresa que se consideraban claves y que estaban relacionados con el manejo de existencias y dinero, que es lo que más correcto, se apropiaba antes, ¿no? así es, Entonces, efectivamente. se aseguraba al jefe de ventas, a los cobradores vendedores, en alguna Así es. medida a los almaceneros, Mm, pero la apropiación no alcanzaba, por ejemplo, a stocks de almacenes, como por ejemplo útiles de oficina, ¿no? Entonces, cuando se incrementó la escala del negocio, de los negocios, mejor dicho, y se vio que la mm, exposición a riesgo podía ser distinta y que había que cubrir esa exposición a riesgo distinta, más amplia, es que se pasó a la otra modalidad que se llama por categorías A, B y C, y correcto, que finalmente esta ya se volvió una cobertura de deshonestidad comprensiva, ¿no? correcto, correcto, correcto. Efectivamente. Bueno, veremos en el curso veremos cómo se diferencian, ¿no? Las tres. Efectivamente, como dices tú también, la póliza comprensiva es la póliza general, ¿no? Porque esta va a ser base, después vamos a ver qué es la base del convenio 1 en la póliza 3D, ¿no? Y la comprensiva se llama comprensiva porque en realidad comprende a la totalidad de los trabajadores. Acá tienes que asegurarse desde capitán a paje, como quien dice, ¿no? O sea, todos los que estén en planilla, desde el gerente general hasta el conserje y todas las personas. No se puede tampoco dejar de asegurar a uno porque después vamos a ver que también se puede caer en infraseguro por dejar de declarar el total de los trabajadores. ¿Ok? Muy bien, el objetivo, perdón, acá terminamos la parte de deshonestidad, esta es la segunda sesión, ¿sí? Y vamos a ver en el seminario, vamos a ver diferencia entre estas tres modalidades, en qué momento aplicar cada una de ellas, y pasamos a la sesión 3 que es el seguro, perdón, el seguro de 3D. ¿Sí? El seguro de 3D, el objetivo es conocer los alcances de la póliza convencional de 3D, principales campos de aplicación también, bienes materiales de cobertura, vamos a describir los convenios y cuáles son las principales exclusiones. Cuando hablamos de 3D, decían, ¿por qué 3D? ¿No? Todo el mundo dice, siempre escuchaba de tercera dimensión, la tercera, la famosa 3D, ¿no? Y por ahí te pedían algunos lentes para ver en 3D, pero no era pues no era tercera dimensión en realidad, se trataba de deshonestidad, desaparición y destrucción, ¿sí? Por eso hablamos de que, y decimos de que el seguro de 3D se define en realidad como un producto netamente corporativo. ¿Por qué corporativo? Porque nació con la intención de ofrecerse a empresas relativamente de activos grandes, en donde la póliza de robo mostraba ciertas limitaciones y ciertas deficiencias. Y esta póliza nace como una especie de darle una cobertura de todo riesgo para amparar dinero, básicamente, ¿no? Eh, entonces, lo que se hizo es, oye, ya no tomes la póliza de robo y vamos a armar con deshonestidad una sola póliza para que sea el producto 3D y eso ofrecer a una corporación, a una empresa que relativamente manejaba un seguro contra incendio o un seguro patrimonial relativamente grande, ¿no? Por eso es que decimos que se requiere prácticamente lo mismo que para la suscripción de un seguro contra robo y deshonestidad. O sea, esto es una póliza de incendio, ¿no? Hay que conocer el giro del negocio, hay que conocer la ubicación del riesgo, el número total de los trabajadores y obviamente índices de siniestralidad. En realidad los índices de siniestralidad son básicos para que el suscriptor pueda establecer si es que el riesgo es agravado o no es agravado o qué condiciones se pueden colocar en la estructura de la póliza.
El esquema de la cobertura, como hemos dicho, ¿no? Reúne prácticamente las coberturas de deshonestidad, que es la modalidad comprensiva de las tres que hemos visto anteriormente, y la de robo, más otras coberturas adicionales propias de la línea de negocio. ¿Sí? O sea, si hablamos de pólizas, decimos la 3D es una póliza de deshonestidad más una póliza de robo y asalto, ¿no? En donde las coberturas son el convenio 1, que tiene que ver con deshonestidad comprensivo, o sea, la modalidad, el robo y asalto, que va para los convenios 2, 3 y 6, ¿no? Bajo modalidad primer riesgo siempre, ¿no? Y coberturas adicionales como los convenios 4 y 5. Adicional a eso, hay coberturas especiales que tienen que ver con hurto y otras coberturas que después vamos a ver al detalle, ¿no? En el seminario. El campo de aplicación, definitivamente, si yo tengo una póliza de incendio en cierta industria, a esa le puedo ofrecer una póliza 3D. Si la tengo en comercios y servicios, también. Es importante señalar acá que estas pólizas no se emiten para pólizas, o para, perdónenme, para residencias, ¿no? Para casas de habitación, no aplica, y tampoco aplica para entidades financieras, ¿no? Entidades financieras tienen un tratamiento muy especial que no entra dentro del macro de las pólizas de 3D, ¿sí? Los bienes a amparar, de hecho, son los mismos que se cubren bajo un seguro convencional de robo y asalto y deshonestidad modalidad comprensiva. Vale decir, activos, ¿no? Activos fijos, existencias, dinero, sobre todo, ¿no? Entonces, todo lo que sea convertible en dinero y que esté dentro del predio es materia de cobertura de una póliza de 3D. Esta es la descripción de los convenios, que también veremos al detalle. Simplemente les voy a comentar rápidamente qué cosa cubre el convenio 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 1, ¿no? El convenio 1 es la deshonestidad, la comprensiva, que tiene que ver por la clasificación de los trabajadores por categoría, asegurar el 100% de los trabajadores, y cubre específicamente la apropiación ilícita de estos trabajadores sobre los bienes del asegurado. El convenio 2 cubre dinero entre local. Acá no confundamos, porque muchos dicen, oye, si un trabajador me roba dinero, convenio 2. No, no es así. El convenio 2 solamente es para cubrir el dinero contra robo y asalto. Entonces, más se pega a una póliza de robo que a una póliza de deshonestidad. Al igual que el convenio 3. El convenio 3 cubre el robo del dinero que esté en la calle, no en tránsito, cometido por terceras personas, o sea, por asalto específicamente, ¿no? Ahí no hay deshonestidad tampoco. El convenio 4 y 5, falsificación de órdenes de pago, ¿no? Que tienen que ver, ¿cómo se llama? Con falsificación de dinero, cheques de querencia, dinero que ingresa al local. Y esos documentos que garantizan la compra de un servicio o de un bien que el asegurado ha vendido, sea falso, sea falsificado, ¿no? Vamos a ver algunas diferencias ahí entre algunas cláusulas de las compañías que tienen cierta diferenciación también, ¿no? Porque unas ponen algunas limitaciones. El convenio 5, la falsificación de documentos bancarios, o sea, aquellos documentos que el asegurado firma o autoriza a su nombre o a través de un agente de él o alguien que lo autorice y que obviamente ese documento resulte ser falso, ¿no? O esté adulterado o tenga alguna alteración en su confección, ¿sí? Son convenios adicionales. Estos convenios no tienen, o sea, no existen en ninguna otra póliza. Son convenios específicos y características de una póliza de 3D. El convenio 6, que es robo por asalto y o fractura de activos fijos, es una póliza convencional de robo, ¿no es cierto? Acá cubrimos igual los mismos riesgos, las mismas modalidades de robo que hemos visto en la póliza de robo, o sea, la fractura, el desherraje, el asalto, el escalamiento, ¿no? Y la introducción furtiva, ¿sí? Este es el convenio 6. Si decimos... Disculpame, Carlitos. Dale, Ahí dale. es importante decirle, por ejemplo, qué modalidades usamos para asegurar bienes en el convenio 6. ¿Qué modalidades de aseguramiento? No lo vamos a decir ahora, sino en el curso. Claro, claro. Hay dos modalidades, ahí ya, digamos, no se usa, por ejemplo, la modalidad de aseguramiento a valor parcial. Hay Claro, dos no. modalidades, y la Claro, más claro. común que se debe usar ahí es una que ya no es a valor total, ¿no? No es Sí, a pues, valor total. no, claro, básicamente es un primer riesgo generalmente, Y ¿no? pues así es. Claro, porque hablábamos después de que estas pólizas eran para empresas grandes, corporativas, entonces, por lo Claro. general tú fijabas un PML justamente para abaratar el costo y tener asegurado por esa suma
toda la exposición que podía haber en varios locales, en varios predios que podía tener el asegurado, ¿no? Ahí seguramente en el seminario vamos a tocar estos puntos tal vez con un poquito más de detalle, de hecho. ¿Qué coberturas adicionales hay también? Bueno, esto se ha vuelto, y Rafito no me deja mentir, esto se ha vuelto algo común, ¿no? Yo recuerdo las pólizas de 3D no tenían eso. Ahora hasta los slips de reaseguradores te ponen esta cobertura, ¿no? Pero en realidad el hurto, los bienes directores y bienes de empleados son en realidad coberturas adicionales que ya se han hecho uso y costumbre en el mercado de poder otorgarlas en forma casi automática dentro de las pólizas de 3D. Muy bien, principales exclusiones. Si hablamos de exclusiones en una póliza 3D, nos trasladamos a una póliza de robo, nos trasladamos a una póliza de deshonestidad, juntamos las exclusiones y de hecho vamos a ver que son exactamente similares, ¿no? Tenemos pérdidas sustentadas en estados financieros, incompetencia del trabajador, falsificación, fraude, robo cometido por el propio asegurado, sus familiares, accionistas y directores, guerras, riesgos políticos, hurto, desaparición misteriosa, aunque hay un sublímite y hay una cobertura adicional que por ahí se puede ofrecer. El incendio, de hecho, no forma parte de la cobertura, y la pérdida del escape o modalidad de pesca, ¿no? Hay otras exclusiones sí, Claro, perdóname. en realidad podríamos decir que cada convenio tiene su propia exclusión, ¿no? Sus propias Correcto. exclusiones, ¿correcto? Y eso bueno, en el curso ya Podemos, tenemos oportunidad de desarrollarlo, ¿no? Las sí, exclusiones son claro por que sí. convenio casi. Así es, cada convenio tiene su exclusión. Y digamos que las compañías de seguro te pueden vender una póliza de 3D, no específicamente con los 6 convenios, ¿no? Algunas te aseguran del 1 al 5, antes inclusive era del 1 al 5, y el 6 lo podías tomar bajo una póliza de robo por separado, ¿no? Otras compañías te pueden vender una póliza de 3D con los convenios del 1 al 3, ¿no? O sea, son modalidades porque depende mucho de la compañía que tenga dentro de sus políticas de suscripción esas condiciones, ¿no? Muy bien, medidas y prescripciones de seguridad. De hecho, las medidas de seguridad que se deben de tomar en cuenta en la póliza de 3D tienen que seguir en la suerte como si hubiéramos suscrito una póliza de responsabilidad frente a la empresa modalidad comprensiva y un seguro contra robo. Esto implica prácticamente 2 puntos importantes, o 3 diría yo, ¿no? Las normas mínimas de control interno, ¿no? Que están referidas a control de auditoría interna y que aplican directamente al convenio 1, ¿no? Y ahí vamos a ver qué cosas son las normas mínimas de control, ¿no? Firme cheques, arqueo de cajas, ¿no? Inventarios cada mes, ya veremos, ¿no? Las medidas de prevención y protecciones particulares activas y pasivas que aplican directamente al convenio 2 y 6, ¿por qué? Porque tienen que ver con proteger el local para que no haya intrusión de terceros, delincuentes, que se lleven el dinero o que se lleven los bienes que están dentro del predio, ¿no? Y los otros convenios como el 3, 4 y 5 tienen sus propias prescripciones de seguridad y control. Para el convenio 3, por ejemplo, la cláusula de medidas de seguridad para dinero y valores en tránsito, ¿no? La que dice pues hasta cuántos límites pueden ir y de acuerdo a cuántas personas pueden acompañar, dependiendo de los límites asegurados. Y el convenio 4.5, ciertas condiciones y medidas de control para el manejo de vouchers y boletas de depósito, ¿no? Estableciendo límites máximos de cobertura para ciertos documentos que pueden resultar no en el momento de su presentación adulterado, sino posteriormente. ¿Ok? Muy bien. Y eso es por nuestro lado lo que tenemos, Rafito. No sé si acá viene parte de lo que tú quieras comentar, ¿sí? Sí, mira, en realidad ya el tiempo casi nos ha ganado, pero Sí, estamos la, casi a 6 la minutos. idea, la idea es básicamente desarrollar varios ejercicios de siniestros ¿Ya? donde se pueda verificar la condición de cobertura, la verificación de las medidas de seguridad y cómo se calcularía la indemnización, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el convenio cuarto, falsificación de boleto de depósito, por ejemplo, la materia del seguro es la falsificación del documento bancario, ¿no? Pero el documento bancario tiene un valor. Sin embargo, a raíz de la falsificación del documento bancario, que generalmente es una boleta de depósito, lo que se apropia en realidad o lo que se lleva el delincuente, ¿no? Son las mercaderías, ¿no? Entonces ahí hay una problemática que es necesario analizar
cuál es el monto de la pérdida, el valor de la factura de la mercadería, el valor o el valor venta de la factura de la mercadería sustraída, el precio de venta, el costo de la mercadería. Entonces, ahí hay que ver y también analizar cuáles son las condiciones de cobertura que ofrecen las pólizas del mercado, ¿no? Para este tipo de eventos, que aunque parezca mentira, este convenio 4 le produce muchas pérdidas, mejor dicho, ampara muchas pérdidas de los asegurados, ¿no? Y es Sí, sí, digamos, la intensidad de la ocurrencia de los siniestros es frecuente. Parece correcto. mentira, ¿no? Y muchos piensan de que a veces los fraudes electrónicos pueden estar dentro del contexto de estas pólizas, pero vamos a ver de que efectivamente eso no es correcto. Claro. Y en los casos de, por ejemplo, de deshonestidad, es importante aclarar conceptos claves como condiciones de control de la empresa, lo que se llaman las normas mínimas de control, ¿no? Correcto. Como condición de cobertura. O sea, el asegurador dice, yo te vendo una póliza para cubrir los hechos deshonestos, pero el contexto de cubrir los hechos deshonestos se supedita a, por ejemplo, verificar los datos del servidor, que no tenga antecedentes penales, policiales, Ah, porque si no, pues esta es una exposición a riesgo agravada, ¿no? Y bastante. así es. Y por otro lado, que también el asegurado cumpla con ciertas medidas de seguridad básicas para que el riesgo, digamos, se mantenga, entre comillas, se mantenga normal, para que la exposición a riesgo sea normal. Si la exposición a riesgo ya es anormal por incumplimiento de estos procedimientos de control o de estas medidas de seguridad, entonces esta inobservancia es calificada por la póliza como siniestro excluido de cobertura, ¿no? Ajá. Y luego, importantísimo también destacar que no es igual periodo de cobertura que periodo de descubrimiento. Hay Mm, mucha confusión en el mercado. Entonces, una cosa es el periodo de cobertura, que generalmente es un año, contado a partir de la fecha de descubrimiento retroactivamente, y el periodo de descubrimiento que está relacionado con la finalización de la vigencia de la póliza, el despido del trabajador, el fallecimiento, la renuncia, y otras cosas, ¿no? Entonces, los siguientes que analicemos van a tender a aclarar estos conceptos y someterlos a discusión para que todo el mundo pueda interactuar, pues, en el curso, ¿no? Es perfecto. lo que diría yo dentro del plazo que tenemos. Está bien, perfecto. Está bien. A ver, tengo Vale. una consulta. Dice, ¿el seguro de robo es muy caro? ¿Es muy exigente con garantías? A ver, mira, no sé qué o sea, qué podría decirse caro, ¿no? Mira, las tasas promedios promedio que hay en el mercado van de 4 o 5 por mil a 8 por mil. Entonces, sí considero yo de que en realidad el seguro no puede resultar ser caro al 100% porque si no, no sería comercial. Si yo voy a cubrir $10.000 para pagar 15.000 de prima, mejor no me aseguro, ¿no? Pero creo yo de que las tasas que existían, y esto acá Rafa también me puede corroborar, las tasas que existían hace muchos años, sí eran tasas relativamente elevadas. Hablábamos de 18, 19 por mil, 12 por mil, 14, 15 por mil. Las tasas actualmente no llegan ni le rozan a eso, entonces yo creería de que el seguro contra robo no es un seguro caro. A ver, ¿se puede cubrir el hurto, se puede cubrir el hurto, la desaparición misteriosa? Sí, sí se puede cubrir bajo, obviamente, con convenios especiales, como hemos comentado, pero bajo un límite específico, sin exponer mucho a la compañía, porque la desaparición misteriosa es una exclusión expresa de la póliza. Entonces, es como decir, oye, estaba el bien ahí, me di la vuelta, volteo, ya no está, págame. Entonces, se puede ofrecer bajo límites bastante limitados, acotados, ¿no? Y siempre pues de que
exista una póliza relativamente que sostenga la posibilidad de que la compañía pueda brindar esa cobertura sin ningún problema. Claro, la cobertura de hurto es básicamente para pólizas 3D. En robo no hay posibilidad. En 3D sí. Algunas compañías, cuando es alta la siniestralidad, limitan la cobertura de hurto a máquinas, equipos, Claro, ¿no? Activos activos, fijos, no a activos, mercaderías. correcto. Y por otro lado, otras compañías dicen te cubre el hurto, pero con un límite asegurado anual, ¿no? Un límite agregado anual. Agregado, que también vamos a ver qué cosa significa eso, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Dice, ¿en un seguro de robo se pueden cubrir actos deshonestos? No. En una póliza de robo, específicamente de robo y asalto, no están incluidos los actos deshonestos. Para eso está la póliza de deshonestidad. A un máximo de dinero en efectivo eh, puede, se puede trasladar, dice. Otra vez, hay un máximo de dinero en efectivo que puede trasladarse. Bueno, sí, ahí no sé si, Rafito, tú quieras contestar esa pregunta, pero las compañías establecen bajo su cláusula de medidas de seguridad para dinero y valores en tránsito límites y condiciones para cada límite. No sé, si tú quieres ampliar algo, Rafito. Eh, eh, Según compañía hay montos a cubrir, ¿no? Otros montos se tienen que conversar para un aseguramiento conveniente, pero según lo acepte la compañía. Claro, Cada compañía tiene sus límites de medidas de seguridad de acompañamiento para el dinero. Entonces, cuando llega a un límite máximo determinado, la compañía dice, no, ya te aseguro, pero bajo otras condiciones de seguridad, ¿no? Entonces, ya es un problema de suscripción que tema de hay que suscripción, exacto. contactar con la compañía, ¿no? Claro. Adicional a eso, también hay políticas de coberturas de dinero respecto a los activos, ¿no? Muchas compañías establecen que, por ejemplo, si yo tengo en activos y en existencias, por decir cierta cantidad en dinero, no puedo establecer montos mayores a 20, 30%, ¿no? Porque, o sea, pensaríamos que estamos hablando ya de una empresa financiera y no de una empresa comercializadora que tiene el capital, o sea, los bienes y el efectivo para poder desenvolverse, ¿no? Mayor cantidad de dinero es mayor riesgo y esa prima sí puede ser cara, ¿no? En 3D hay límites en los convenios 1 y 6. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. En el convenio 1, el límite que se pone, por lo general, pero hay que aclarar, como dijo Rafa, las coberturas de 3D, todos los límites son a primer riesgo, ¿sí? En deshonestidad, quien establece el monto máximo de exposición tiene que ser, yo siempre he dicho que el asegurado es el mejor suscriptor que hay, porque el asegurado tiene que saber, de acuerdo al movimiento que hace y a los procesos que tiene dentro de la empresa, saber cuánto es su mayor exposición y cuánto le pueden robar, ¿no? Entonces, se fija un monto que puede estar acorde con lo que podría tener una pérdida en una profesión ilícita. Los riesgos, por ejemplo, de las almaceneras son altos, tienen un alto índice de siniestralidad porque como se almacenan bienes que son de terceros y están bajo custodia de quien almacena, o sea, de quien tiene el control del almacén, los robos sistemáticos pueden superar mucho los límites convencionales de un seguro normal de deshonestidad y pueden ser inclusive montos, yo diría hasta catastróficos, ¿no? 500.000, medio millón de dólares o casi $1.000.000 en el convenio 1. Pero todos los convenios en 3D tienen límites, se establecen montos a primer riesgo. Ahora, disculpen, solamente para ahondar. Sí. En el convenio 6, por ejemplo, yo puedo dar el valor declarado de mi grupo de bienes expuestos a riesgo, pero aseguro mi pérdida máxima probable, ¿no? Para el PML, correcto, Así es. Y correcto, esto es correcto. según locales que pueda yo tener, porque puede ser que un local tenga mayor exposición a riesgo que otra. Entonces, Claro, claro. hay que analizar ese tipo de aspectos, ¿no? Ya, esas serían todas las consultas que tenemos. Bueno, Sí. ok. Muy bien. Si no tenemos nada más, podemos
son un poquito más de las 8, y les agradecemos infinitamente por estar con nosotros, escucharnos en este webinar. Esperamos encontrarnos en el curso y conversaremos un poquito más al detalle acá con Rafito también. De hecho, muchas Estamos gracias a el todos. día 7 de diciembre, está programado el seminario de El 6 y 7, ¿no? 30 a 9 de la noche, los esperamos. Informes, ya sabe, por la página web, por Facebook, Instagram, ¿no? Y por el WhatsApp. Muchas gracias Perfecto. a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, amigos. Fuerte abrazo. Cuídense mucho. Todos, cuídense.